llévemelo aquí. Que lo entendamos. ¿Cómo está usted, maestro? Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado de compartir con ustedes. Miren, ustedes saben que los bancos centrales, al igual que los bancos comerciales, tienen una tasa de interés de referencia. Por ejemplo, si usted va a un banco y toma dinero prestado, Sí. el banco le va a prestar a una tasa de interés. Esa tasa de interés se llama tasa activa. Y si usted va al banco y deposita y abre una cuenta de ahorro, le va a pagar una tasa de interés por ese dinero que usted depositó, y eso se le llama tasa pasiva. Ahora, los bancos comerciales también, cuando en sus operaciones diarias, muchas veces les sobra el dinero, y ese dinero lo depositan en su cuenta en el Banco Central. El Banco Central sencillamente le paga un dinero por ese depósito. Eso generalmente es una tasa que se le llama tasa overnight, es decir, porque se deposita y se transfiere en la noche sobre la noche, por eso es el concepto de overnight. Y cuando los bancos tienen dinero, algún tipo, vamos a decir, de problema, el banco le presta también, le facilita, y eso es una tasa que también se le llama lombarda. Esas dos tasas, que son tasas de referencia, generalmente es lo que se le dice tasa de política monetaria, porque es la tasa al cual el Banco Central le facilita recursos a los bancos comerciales. En esta época de crisis, el Banco Central le está facilitando muchos recursos a la banca comercial para que la banca comercial se los preste al público y a las empresas que tienen problemas. ¿Qué hizo el Banco Central en su última reunión de política monetaria? Que esa tasa de referencia era de 3.5 que le prestaba a los bancos, ahora se la bajó a 3%, es decir, 50 puntos básicos. 100 puntos básicos es equivalente a 1%. 1%. Y eso es un lenguaje, una jerga que se utiliza en el lenguaje financiero. 50 puntos básicos, 100 puntos básicos, pero 100 puntos básicos es 1%. Y el 50 puntos básicos es 0.50%. Maestro, ahora, entonces, cuando esto ocurre, ¿cómo beneficia? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se habla de repos son acuerdos de recompra. Por eso es el concepto de repos. Por ejemplo, los bancos comerciales tienen títulos en su poder. Y el Banco Central le dice, mira, yo te voy a comprar esos títulos, te voy a dar dinero, tú me das esos títulos, pero con un acuerdo de recompra, por eso se llaman repos. Y cuando yo te lo compre esos títulos, te voy a pagar un 3%. Y por eso es que los repos se están básicamente colocando, los bancos comerciales dicen, yo te voy a dar esos papeles, tú me das dinero, y el Banco Central dice, yo te voy a pagar, te voy a recomprar a un 3%. Esos son los conceptos que se utilizan mucho. Ya el Banco Central, en la práctica, en anteriores comunicados, ya estaba utilizando esa tasa de referencia. Lo único que ahora la ha formalizado en la reunión de política monetaria, pero en el último comunicado, cuando el Banco Central colocó 60 mil millones de pesos a la banca comercial, al sistema financiero, le digo, voy a colocar 60 mil millones de pesos y se lo voy a prestar a un 3%, de tal forma que cuando la banca comercial preste ese dinero más adelante, que no llegue por encima del 8%. Es decir, todo eso lo hace el Banco Central en esta coyuntura con la intención de que los préstamos que reciban ya como usuario final, tanto los hogares como las empresas, no sobrepasen de un 8%. Excelente explicación. ¿Esto no beneficia o esto no impactaría a los préstamos hipotecarios? ¿Solamente préstamos personales y para las pymes? No, eso obviamente también. Fíjate, va a impactar a los préstamos hipotecarios, a todo tipo de préstamos. Y eso, mira, el Banco Central de marzo a esta fecha
le ha inyectado al sistema financiero 190.000 millones de pesos. Estamos hablando del 4.1% del Producto Interno Bruto. Y lo ha hecho, y eso está escrito de forma taxativa, para que tenga dinero suficiente, una provisión suficiente, y le pueda prestar al público o a aquellas personas que vayan a refinanciar algún tipo de deuda. Sí. De tal manera, y lo dice así mismo, que no le puedan dañar la calificación crediticia. Mucha gente que en esta coyuntura está desempleado, o muchas empresas que en esta coyuntura no tienen capacidad de pago para que no le dañe obviamente su historial de crédito. Y eso está escrito, porque en esta época, oye, hay casi 1 millón de gente que está suspendida o desempleada. Sí, y muchas empresas han cerrado, sí, pero se han cerrado con deuda. Y cuando van al banco le dicen, yo no te puedo pagar porque no tengo recursos, yo no estoy vendiendo, y entonces dame un chance, y el banco le va a decir, espérate, tú tienes que pagarme mi dinero. Entonces el Banco Central, previendo eso, le ha dicho, y por eso se ha reunido con el sector bancario, le ha dicho, espérense, tienen que tener cuidado porque yo le estoy fondeando dinero y se lo estoy poniendo barato para que ustedes entonces no presionen al público que tiene deuda o a las empresas que tienen deuda. Esa es la deuda. Excelente. Yo creo que mejor explicación de ahí no podemos tener. Profe. Hay que decir. Científico. Hay que decir. ¿Tú me dejas hacerle una Por favor. Doctor Siriaco, William Capellán de este lado, un saludo cordial para usted. Entonces, de ese préstamo, ese monto de un 3 a 3.5, y que llega al consumidor, al cliente, vamos a decirle así, a un máximo de un 8. Entonces, esa diferencia de 5 o de 5.5 sería el interés controlado que el sistema financiero autoriza a cobrar, como quien dice. Sí, ese es el margen de intermediación. Ok. Entonces, eso se le llama margen de intermediación, que es sencillamente, le dice, mira, tú vas a prestar, y yo te estoy prestando a un 3, a lo mejor entonces tú te puedes ganar hasta un 5, y entonces tú, o si no, hasta un 3. ¿Tú entiendes? Sí. Ese es el margen que le está dando el banco. Y por ejemplo, con esta reducción, a la banca comercial. Con esta reducción, en vez de un 8, por ejemplo, que esté la tasa normal, ¿a cuánto pudiera reducirse esa tasa, suponiendo que sea un 8, que un banco preste? Bueno, tú sabes que antes de la crisis, por ejemplo, digamos que tú ibas a buscar un dinero para un vehículo. La tasa estaba en muchos casos a un 10, a un 11. Ahora tú la puedes encontrar hasta un 18%. Hasta un 18. Sí. Pero ahora yo he visto en los medios de comunicación que hay bancos que están financiando vehículos hasta un 8.5, 8.9. Sí. Ahora mismo. Sí. Eso lo he visto. Entonces, todo eso es un signo de esa situación. Mira, ahora mismo la mejor época para tú comprar una casa, para vivirla, es ahora. Para tú comprar un vehículo, para tú usarlo. Si tú tienes activo. No, porque en Estados Unidos, por ejemplo, le han bajado $2,000 y $3,000 a algunos vehículos. No, pero lo que quiero decir que aquí en este mercado, es un mercado, y eso está pasando en todo el mundo, las tasas de interés han bajado por la crisis. Entonces, el que tiene dinero, el que tiene dinero para hacer negocios. Claro, el que venía antes de marzo, antes de entrar a esta crisis, con la intención de comprar una casa, o un apartamento, o un vehículo, y venía con esa intención, ahora es el mejor momento, porque las tasas de interés están al lado de mi casa instalaron un dealer, y creo que el vehículo más caro cuesta 3 millones de pesos, el más barato cuesta 3 millones de pesos. ¿Y cómo es posible que en una crisis? Ese por un lado. Yo quiero preguntarte algo, que si no te lo preguntan me matan los trabajadores. Porque aquí tiene que haber una voz que hable de ellos. Mira, el caso de la AFP, hay 4 o 5 países de América Latina que aprobaron y ya desembolsaron un porcentaje, algunos un 10%, Chile, Perú. En el caso de la República Dominicana, que se ha pedido un 30% y que ya está a un tiro de ji, porque el gobierno pasado creo que cargó con esa derrota de no, teniendo la mayoría en el Congreso, ya estaba en la Cámara, está en el Senado, no se aprobó. Y es que tan lesivo
sacar ese 30% del fondo de los trabajadores es tan lesivo y no fue lesivo, entonces el Banco Central autorizar al pasado gobierno 140 mil millones de pesos. ¿Cómo me puede explicar eso? Que yo estoy estupefacto, como dice Elías. Mira, yo tengo una visión muy particular sobre eso. Sí. Y yo te lo voy a explicar. Yo creo que para mí aquí debe haber una reforma al sistema previsional en la República Dominicana, pero una reforma tranquilamente. Mira por qué. Porque aquí va a venir un problema parecido al de Chile. Porque en el caso de Chile y en el caso de los países como la República Dominicana que han asumido un sistema de capitalización individual, el gran problema han sido las AFP. Y te voy a explicar por qué. Las AFP, desde mi punto de vista, tienen que ser una gran, y se tienen que convertir en una gran gestora mutualista de fondos de pensión. Y no deben haber muchas AFP, sino una sola. Oye bien lo que te estoy diciendo. Una sola. Y tú sabes qué tiene que ocurrir. Que todo el dinero que entre ahí y las ganancias sean repartidas entre los cotizantes. Y eso se resuelve. Eso se resuelve. En Chile, el gran cuestionamiento que ha habido es que al final, después de 40 años, los pensionistas están recibiendo cheles al final de su pensión. Entonces hay un cuestionamiento permanente. En este caso, en el caso de la República Dominicana, nosotros no hemos recibido todavía ninguna pensión. No. ¿Tú entiendes? En el cementerio, sí, en el cementerio. El caso de Perú y el caso de Chile no es el caso de la República Dominicana. Sí, Entonces, sí. ¿qué yo creo? Que el gobierno, los gobiernos tienen que a esos cotizantes que están desempleados, hacer como en Estados Unidos, de enviarle un cheque a su casa. O sea, Donald Trump le está enviando, sino el gobierno norteamericano, $1,200 dólares a una persona desempleada. Y si tiene algún tipo de discapacidad, persona adicional, menos de 16 años, están dando $500. Sí. En Estados Unidos a nadie se le ha ocurrido decir de su pensión que hay que darle el 30% del 40%. A nadie se le ocurre eso. ¿Por qué? Porque en el futuro tú estás tentando contra la pensión de la ahora, persona. en esos países hay un verdadero plan de asistencia. Yo acabo de hablar con una persona que vino de Nueva York. Lo que se hace aquí también. Aquí no hay confiabilidad para eso. Aquí tú no te atreves, pero tú pones un periódico en la puerta de una casa y se lo roban. O sea, en Estados Unidos eso te llega a tu casa. Yo hablé con una persona que vino de Nueva York el viernes, conversé el domingo con esa persona y me dijo que desde la pandemia para acá en su casa han entrado $16,500 que le ha dado el Estado como asistencia al Estado. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente. Hay un banco que no voy a decir el nombre porque la ley bancaria es una ley mostrenca. Tú no puedes hablar nada de los bancos porque los bancos están en una especie de por allá encaramados y se le olvida a los dueños de los bancos que el dinero del pueblo. Y te voy a decir una cosa. Oye, acá, sí, esa es una ley que habrá que revisarla cuando aquí exista un Congreso independiente, un Congreso sin compromiso, porque no puede haber que la gente no tenga acceso a su información. Pero yo te quiero, mira, hay un banco muy famoso de este país que tiene par de años que en sus asamblea anual de socios o de, ¿cómo se llama esto? De accionista es la palabra. De accionista, sí. Que no son accionistas, Sí, que no son accionistas, ¿verdad? Sí, exacto. Primero porque el testimonio de una persona que yo conozco, muy cercana a mí, accionista del Banco Popular como del 70 y pico, hace par de años, cuando hacen la reunión de accionistas, que la hacen en medio de un suculento y un informe de las ganancias del banco, a esa persona le entregaron 800,000 pesos de lo que generó sus acciones ahí. Sí, y le dijeron lo siguiente en la carta que él me la enseñó, esa persona. Se le entrega son fruto de sus ganancias, de acciones, pero el banco ya no acepta que usted la recompre nueva, lo reinvierta en otras acciones, como una forma de motorizar la economía. ¿Cómo se llama eso, economía, y qué busca el banco con eso? Mira qué ocurre. Y déjame terminarte la idea. Sí. Yo creo, con respecto a lo que a que si ese dinero se le da a la gente, aquí no va a pasar nada, en el sentido que
Tú sabes que el Banco Central dijo que aquí va a haber inflación. Eso no va a ocurrir. Oye. Porque eso es como una forma en que el Banco Central le mete miedo. Sí. En el sentido, porque estamos en una recesión. Sí. En una recesión no es verdad que si tú lanzas ese dinero se va a generar inflación. Todo lo contrario. Todo lo contrario, va a mover la economía. Pero yo lo que sí creo Sí. que hay que cuidar el futuro de los trabajadores y de los cotizantes. Entonces, ahora voy a esa segunda pregunta. Los bancos generalmente que reparten al final de su periodo fiscal las acciones entre sus accionistas. Sí. Hay tipos de acciones en las cuales son acciones que no son preferentes. Eso es un concepto concepto que se utiliza mucho en finanzas corporativas. Entonces, no es lo mismo la acción que yo tenga, para ponerte un ejemplo, que yo tenga en el Banco Popular, que el que tenga, por ejemplo, el señor Manuel Grullón. Hay accionistas que sí tienen acciones preferentes, que eso sí pueden hacer lo que quieran y pueden invertir. Sí. Y esos son acuerdos que tú haces a la hora de comprar una acción. Entonces, te vendo tantas acciones no preferentes y tú la puedes comprar. Exacto. Pero siempre hay un grupito de acciones que es así, tú la puedes reinvertir, tú la puedes sacar, tú la puedes utilizar para otra cosa. Y eso lo hacen los bancos para darle un control en la gobernanza a un grupito de gente que sí son los verdaderos accionistas y que son acciones que tienen más capacidad, que son no acciones referentes que pueden hacer un montón de cosas. Entonces, eso ocurre, esos son subterfugios que en términos de las finanzas corporativas utilizan generalmente los dueños verdaderos del banco y dicen, vamos a ampliar las acciones del banco, la venden en el mercado, la licitan, la presentan, un aviso, se venden acciones, pero eso es una forma de recoger dinero del público. Cuando le dan las acciones, ya esas acciones son muy, muy limitadas, porque son acciones no preferentes, en el sentido de que te dicen, mira, yo te voy a pagar tus beneficios, al final, por esos beneficios tú no lo puedes sacar del banco, sino sencillamente reinvertir en el mismo banco. Sí. Usted sabe que a mí lo que más me gustó de todo lo que usted dijo ahí, es que aquí en el país se puede hacer lo que se ha hecho en Estados Unidos, de apoyar a las personas. Acaba de llamar una persona aquí. Que está sin trabajo. Que está sin trabajo. Tiene 4 muchachos. 4 muchachos. Sí. Una esposa. Sí. Y no tuvo que tomar, y gracias a Dios que tuvo esa iniciativa, de un motor para hacer Uber. Motor Uber. Entonces, no recibe nada del Estado. Ni quédate en casa, ni FASE, nada. Entonces, usted está diciendo que existe la posibilidad de que el Estado pueda subvencionar a esas personas. Claro, claro. Mira, oye lo siguiente. ¿Tú sabes por qué aquí se creó el programa Fase 1 y Fase 2? Sí. Yo no. Porque en el Código Laboral en la República Dominicana, ese código que se dice que es supuestamente que los empresarios dicen que es garantista para el trabajador, no es verdad. Porque el artículo, oye bien, el artículo creo que 50 o 51 dice que cuando una empresa en tiempos de crisis disminuye sus flujos de efectivo, puede suspender al trabajador, el trabajador se va sin un centavo. Y entonces el gobierno creó Fase 1 y Fase 2 para darle 8.500 pesos, porque es una especie de seguro de desempleo. Aquí hay que crear en el Código Laboral un seguro de desempleo para todo aquel que está sin empleo. Pero eso no debe estar contemplado. Perdóname, Siriaco. En Europa. Eso debe estar contemplado en la Ley de Seguridad Social, ¿no? No, aquí no hay seguro de desempleo. No lo hay. No hay seguro Pero lo que le quiero decir es que pero eso debería estar en la Ley de seguridad social. Claro que sí, para que toda esa familia y esa persona que llamó, que tiene 4 hijos y que tuvo que meterse a agarrar un motor y meterse en Uber y comenzar a hacer mensajería. ¿Tú entiendes? Porque eso es una cosa pendiente de este país. Pero que usted me habló del Código Laboral. Cuidado si me está confundiendo Código Laboral con Ley 8701. No, el Código Laboral. Fíjate que aquí el presidente anterior había creado una comisión sí, para reformar. para revisarlo.
y revisarlo, Sí. y no se llegó a nada cuando se metió en el tema Cuando de se- la cesantía. en el tema de la ¿cómo se llama? De la cesantía, de los la derechos cesantía. adquiridos. Y Sí. cuando comenzaron a decir, bueno, pero ¿qué tú propones antes por la cesantía? Que los trabajadores comenzaron a decir, pero aquí no hay código laboral, Ujú. la cesantía es una especie de como dicen, de hucha, de alcancía. Sí. de No, los de garantía. trabajadores. La poca garantía Sí, que hay. claro. Entonces lo que te quiero decir, que aquí hay muchas cosas que hacer en este país. Sí. Este país supuestamente creció mucho, ¿tú entiendes? Y había sido la economía que no había crecido, pero cuando viene la crisis es que tú ves toda la falencia que hay en este país. Sí, Antonio, pero usted mencionó, y yo comparto, y yo creo que todo el mundo podría compartir esto del apoyo. Y se pone se hace la comparación con Estados Unidos. Johnny Vázquez lo trajo a colación y usted lo confirma. Sí, Y sí, lo sí. sabemos porque todo el mundo ve noticias. Pero sí. ¿qué pasa con lo siguiente? Estados Unidos es una economía súper poderosa, donde las impresoras de dinero trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tirando billetes impresos. Eso Y no pasa nada. y no pasa nada, oiga bien, ¿eh? Y no pasa nada. Que si aquí lo hiciéramos diríamos que son pesos inorgánicos. Entonces, pero donde yo voy a esto, es bueno que el Estado Dominicano apoye a las personas que necesitan. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y mi pregunta, ¿con qué dinero? Con un dinero que hay que estarlo cogiendo prestado constantemente. ¿Y cuál será el límite de ese endeudamiento para poder suplir esa necesidad social que es real? No, yo estoy de acuerdo contigo, porque todo eso son reformas que hay que hacer. Sí. Ah, Aquí hay otra reforma que hay que hacer, que se planteó y se ha venido planteando, que es un famoso pacto fiscal. exacto. Aquí hay mucha gente, oye, muchos sectores poderosos que reciben exenciones fiscales. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no Que Que aquí hay pagan. gente, aquí hay sectores, por ejemplo, mira, aquí hay un sector importante de una empresa muy grande a nivel mundial, que todo el combustible que trae es importado, está exento de Para pago de producir oro y esas cosas. exactamente. Sí, Entonces sí. yo lo que creo que nosotros tenemos que comenzar a revisar todo eso. porque- Pero entonces, don Siriaco, pero el punto viene porque yo comparto esa ¿Tú estás disquisición. entendiendo? Entonces, yo Sí. lo que te quiero decir, oye, es cierto lo que tú dices. Ahora mismo esta coyuntura no ha agarrado y tú tienes que endeudarte. Y todos esos programas que el gobierno hace, es verdad, es con endeudamiento. Exacto. Me reportan a un caballero que está en Suiza que dice que tienes allá hay un razón. seguro, que en Suiza hay un seguro de trabajo de un 80% de su salario. Pero yo te quiero preguntar, con este asunto, porque yo quisiera endeudarme para estar vivo. Es decir, yo no le tengo miedo al endeudamiento. Aquí hay gente que cree que el endeudamiento es malo. Compadre, estamos en una pandemia, estamos en un problema y hay que coger prestado. No, O sea, mira, por ejemplo, yo tengo, voy a hablar de término personal, y como yo, miles de trabajadores, yo tengo que si hoy me dan el 30%, yo tengo alrededor de 700,000 pesos, con lo que yo tengo ahorrado. Eso me cae a mí como un sevenó. Yo no veo la pandemia, si eso me cae en los bolsillos, entonces, Johnny, sí, mira, Johnny, está bien. O sea, ¿qué va a hacer? Supongamos que Sí. está bien el 30%. Sí. Esto va a pasar, ¿eh? Esto sí. va a pasar. Ay, Sí. qué bueno, ay Dios, ay que ¿Tú Dios te entiendes? oiga. Esto va a pasar. Ay, sí. A la gente se le da el 30%, Sí. perfecto. Sí. Hay mucha gente de esa que está trabajando, porque hay que discriminar. Mm. O sea, si tú se lo vas a dar al que está trabajando incluso y al que no está trabajando. Sí. Pero ese dinero, ¿en qué tú crees que la gente lo va a invertir? La gente no lo va a consumir así, ¿eh? La gente no es tonta, tampoco. Sí, La sí. gente va a hacer sus inversiones. Claro. ¿Tú entiendes? Su Que no es negocito verdad y su que cosa. Yo Claro, no es verdad pretendo que- poner no, una vendedora de empanadas, por ejemplo. Claro, para No, mover mira, peso. una Pues, Una acá, buena paletera. ¿entiendes? No, y te voy a decir una cosa, y tampoco no se va a meter en ese tipo de negocios porque la demanda se ha caído. Sí, Lo sí. que la gente va a hacer es, tú sabes sí, qué va a hacer, que sí. lo va a dolarizar. Eh. Eso es lo que la gente va a hacer. Ahora, La gente- ¿qué pasa, Siriaco? Es que, ¿por qué eso se justifica? ¿Por qué que en el cementerio que están llevando las ganancias, tú te mueres, entonces van allá? Mira, a Johnny Vázquez le tocaban, pero ya Johnny Vázquez no puede. Incluso los dependientes están cogiendo más lucha. Hay gente que se ha muerto hace 5 años. Y la Eso es verdad, AFP eso es cierto, eso es no le han verdad, dado eso un es peso. Por eso no tienen calidad moral para oponerse al 30%. Don Por Siriaco. eso yo digo Sí. que cuando pase esto, Sí, oye bien,
esa ACP que gana mucho tienen que ser convertidas en organizaciones, en una organización mutualista, y que esos beneficios sean de los trabajadores. Totalmente Yo de creo. acuerdo, pero ¿y cómo se va a hacer eso? Bueno. Mi hermano y amigo Siriaco. Hay un dato, Siriaco, que te quiero preguntar. Ay, Sí. Dios. Uno ve los bancos, están repletos de gente. Quizá los bancos no den esta información. De la mayoría de la gente que veo en los bancos, no van a llevar, sino a buscar. Con este asunto de la pandemia, ¿se ha producido algún tipo de retiro masivo de ahorros que la gente tiene? No, generalmente en las épocas de crisis, a nivel global, Sí, el ahorro se incrementa, sí. porque la gente sencillamente disminuye su consumo, y lo concentra en dos cosas, en alimentos y en medicamentos, En salud, básicamente, y en medicina. Y luego entonces, a la medida que la economía se va recuperando, la gente ya va comprando en otras cosas. Pero tradicionalmente, la gente aquí, tú sabes que después de la crisis del año 2003, hubo una reforma, entró en vigencia el reglamento del Código Laboral, y la gente no tiene esa desconfianza en el sector financiero para ir, vamos a decir, como dicen, en estampida y sacar dinero. No, la gente se ha mantenido. Lo que sí ha ocurrido, y eso los datos de la Superintendencia de Banco lo indican, que ha habido un incremento de los depósitos en dólares. En dólares. Don Antonio, Sí, pero en usted dólares. dijo algo que a mí me dio un pequeño escalofrío. Sí. Usted dijo que las personas que podrían recibir ese 30%, que es voluntario, o sea, lo retira, si lo aprueban, lo retira el que quiera retirarlo. Claro, En claro. este caso, usted dijo que esa persona que recibiría ese dinero suele ser muy inteligente y que no lo malgastaría, sino que lo invertiría. Y usted dijo, lo dolarizaría. Sí, Eso es lo que Entonces, tiene ¿qué grande capital. pasaría en la economía dominicana si se produce una especie de frenesí en la dolarización de ese dinero que saldría a la calle? Bueno, tú sabes entonces que el tipo de cambio se va a incrementar. Esta es una economía. Y vendría un Por la- círculo vicioso entonces. No, y tú sabes que esto es una economía por el vínculo que tiene con los Estados Unidos, Sí. y además el tipo de cambio, el mercado cambiario es el mercado que recoge toda la incertidumbre que pueda ocurrir. La gente dice, mira, aquí hay una situación de crisis. Y yo tengo que resguardar mi dinero, yo déjame sacar un dinerito para tenerlo ahí, para fines de el día a día y para cualquier cosa que se presente a nivel de salud, pero déjame yo resguardar mi riqueza. Ahora mismo, tú te pones a buscar opciones de inversión. Tú dices, si pongo un negocio, quizás fracase. ¿Por qué? Porque la gente no está comprando, Claro. la gente está desempleada. Y luego dice, si yo entonces ese dinero lo llevo al banco, el banco está pagando Muy poco, muy poco. muy poco. ¿Tú entiendes? Si Sí. yo me meto a comprar, no sé, un certificado financiero, tampoco paga muy poco. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, lo más rápido es convertir ese dinero ¿en qué? En dólares. O en ¿Y euros, por si qué? hay. Porque te dice, el dólar, obviamente, el peso se devalúa y la manera que se devalúa, se fortalece el dólar y mi dinero mantiene su riqueza. Mira, la gente, por más que tú veas, aunque esté vendiendo China en una esquina, la gente no es tonta. El dominicano no es creativo. Sí, eso El es verdad. dominicano, yo le decía a una persona que me dijo, no, porque tú sabes que nosotros aparecemos en los últimos lugares de PISA, pero una cosa es el conocimiento formal, que tú no tengas El académico. Académico. y Sí. otra cosa es la creatividad. El Es- dominicano, el dominicano es es extremadamente creativo. creativo. Eso es para que así. lo sepan. Siriaco, finalmente, ¿es positiva la información que ofrece el Banco Central? No, yo pienso que, mira qué está ocurriendo. El Banco Central, para que ustedes lo sepan, ha puesto esos recursos a disposición de la banca. Pero esta es una banca concentrada en el sentido que hay 3 o 4 bancos que son los más grandes. Y, Sí. y los bancos, cuando va un cliente, atienden a sus mejores clientes. Sí. Entonces ha habido muchas quejas de incluso pequeños empresarios que han dicho, pero ven acá,
Yo he ido al banco y me han puesto 40.000 trabas para que me den recursos. Sí, eso es verdad. ¿Y qué está pasando? El Banco Central, tomando en consideración que la economía está en un proceso, señores, mire, no es una recesión, es una depresión. Depresión es cuando usted tiene 2 periodos creciendo negativo. Y este primer semestre, la economía, según el Banco Central, la información que publicó el domingo y salió el lunes, Sí. nosotros hemos tenido un crecimiento negativo de menos 8.5. Menos Entonces, 8.5%. Entonces, ¿qué ha hecho el banco? Se reunió con el sector financiero y le ha dicho, señores, vamos a agilizar esto, vamos a mejorar, vamos a ser más flexibles. Por eso el Banco de Reserva anunció 5.000 millones de pesos para Claro, los dice, micro y señores, pequeñas vamos a ser más flexibles para que la gente, las familias que tengan problemas con tarjeta de crédito, las empresas que tengan deuda, vamos a refinanciar esas deudas a mejores plazos y a tasa de interés más bajita y vamos a colocar esos recursos. Pero ellos Porque, no quieren perder, Siriaco. bueno, pero Los bancos no está bien, quieren perder pero nunca. Pero yo lo que te digo es que Increíble. eso que hace el Banco Central dentro de este contexto yo lo veo positivo. Totalmente. Siriaco, muchas gracias. Abusamos de ti en el día de Nos hoy. despertamos temprano. Tempranito. Muchas Yo gracias. me levanto a hacer ejercicio, ya ustedes saben. Además, Bueno. nosotros hacemos un programa en la mañana, ¿no te acuerdas? Enhorabuena, Sí, Siriaco. Johnny, Sí. yo lo sé, Johnny. No, diciéndole a Elías que tú y yo somos madrugadores hace mucho. Sí. Y Ah, dile a bueno, Elías no que sabía. cualquier cosa estamos aquí. Profesor, Bueno, muchísimas gracias. Muchas Y a gracias, de Patricia verdad que también. sí, por su accesibilidad. Sí, hasta luego. Encantado. Vámonos a una Adiós. pausa comercial. Venimos con Baudilio Jiménez con los deportes, pero recuerde que ahora viene el bloque de noticias, pausa comercial Con y Julio entonces Caraballo. vámonos, días.